Cuando se habla de los mejores futbolistas colombianos de todos los tiempos, hay un nombre que siempre aparece en la conversación: James Rodríguez. Toni Kroos, bola para James de chilena, gol, 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 gol. Para muchos es el mejor jugador que ha dado Colombia, para otros es un talento que nunca alcanzó todo su potencial. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién fue realmente James Rodríguez? ¿Estamos hablando de una leyenda que marcó una época o de una estrella que pudo haber llegado mucho más lejos? Hoy vamos a recorrer toda su evolución desde sus primeros años hasta la actualidad, analizando récords, sus mejores momentos, sus jugadas y una pregunta que sigue generando debate más de una década después: ¿fue James Rodríguez el mejor jugador de aquel Mundial 2014? James nació en la ciudad de Cúcuta y desde muy joven mostró un talento especial para el fútbol. Mientras otros niños destacaban por su velocidad o fuerza física, James llama la atención por algo diferente. Su visión de juego: parecía ver espacios donde nadie más los veía. Su capacidad para dar pases precisos, controlar el balón y crear oportunidades lo convirtió rápidamente en una de las mayores promesas del fútbol colombiano. A una edad muy temprana dio el salto al fútbol profesional y comenzó un camino que lo llevaría a competir contra los mejores jugadores del mundo. Su crecimiento continuó en Banfield, donde empezó a demostrar que tenía las condiciones para triunfar en el fútbol internacional. Más adelante llegó al Porto, un club conocido por desarrollar grandes talentos. Allí, James se convirtió en una figura importante, ganando títulos y mostrando una calidad técnica que empezaba a llamar la atención de toda Europa. Sin embargo, todavía estaba por llegar el momento que cambiaría su carrera para siempre. Después de destacar en Portugal, fichó por el Mónaco, en Francia. Siguió creciendo y preparándose para el escenario más importante de su vida, el Mundial de 2014. En ese momento pocos imaginaban lo que estaba a punto de suceder. La selección colombiana llegaba con una ilusión, pero nadie esperaba que un joven mediocampista terminara convirtiéndose en una de las grandes estrellas de aquel torneo. Y aquí surge una pregunta: ¿fue James Rodríguez el mejor jugador de aquel Mundial 2014? Muchos dirán inmediatamente que no, porque el premio al mejor jugador quedó en las manos de Lionel Andrés Messi. Sin embargo, cuando observamos los números, la discusión se vuelve mucho más interesante. James terminó el torneo como máximo goleador con 6 anotaciones, a pesar de que Colombia ni siquiera llegó a la final. Además, marcó algunos de los goles más espectaculares del campeonato, incluyendo aquel gol inolvidable contra Uruguay, que todavía es considerado por muchos uno de los mejores goles en la historia de los mundiales. Ese gol fue una obra de arte: control orientado con el pecho, remate de volea sin dejar caer el balón y un disparo imposible para ese pobre arquero. No fue simplemente un gol bonito, fue un momento que quedó grabado para siempre en la memoria de todos esos aficionados. Gracias a esa anotación ganó el premio al mejor jugador del torneo. Entonces surge otra pregunta: si James hubiera sido argentino, brasileño o alemán, ¿habría recibido más reconocimiento por aquel mundial? Tras su increíble actuación, el mundo entero comenzó a hablar de él. Los gigantes europeos empezaron a competir por su fichaje, pero el que se lo quedó fue el Real Madrid. Para cualquier futbolista, vestir esa camiseta representa uno de los mayores logros posibles. James llegó como una superestrella. Los aficionados estaban emocionados y las expectativas eran enormes. Durante sus primeras temporadas mostró destellos de un talento extraordinario. Marcó goles, dio asistencias y dejó actuaciones memorables. Pero aquí aparece una pregunta importante: ¿debió quedarse más tiempo en el Real Madrid o buscar otro destino antes? Algunos creen que nunca recibió la confianza que merecía. Otros piensan que la competencia era demasiado alta y no logró mantener la regularidad necesaria para convertirse en titular indiscutible. Lo cierto es que compartir equipo con alguna de las mayores figuras del fútbol mundial no era una tarea sencilla. A pesar de las dificultades, James acumuló una impresionante cantidad de títulos. Ganó ligas, copas y competiciones internacionales como la Champions League. Muchos jugadores sueñan toda su vida con conquistar una pequeña parte de lo que él logró. Sin embargo, cuando la gente habla de James, muchas veces lo hace con una sensación extraña,
como si todavía hubiera quedado algo pendiente, como si la historia hubiera podido ser aún más grande. Y es aquí donde surge una de las preguntas más debatidas. ¿Tomó James alguna decisión que cambió su carrera para siempre? Resulta imposible saberlo con certeza. Las carreras deportivas están llenas de factores impredecibles. Las lesiones, los cambios de entrenador, la competencia interna y hasta la suerte puede influir enormemente en el destino de un jugador. Hablando de lesiones, muchos aficionados creen que este fue uno de los mayores obstáculos en su trayectoria, ya que cada vez que parecía estar recuperando su mejor nivel, algún problema físico interrumpía su progreso. Esto lleva a una pregunta fascinante: ¿qué habría pasado si las lesiones nunca hubieran afectado a James Rodríguez? Quizás habría permanecido durante muchos años entre los mejores mediocampistas del mundo. Quizás habría competido regularmente por premios individuales, nunca lo sabremos, pero es una de las más grandes incógnitas del fútbol moderno. Más allá de los goles, existe un aspecto de su juego que muchas veces pasa por desapercibido: sus asistencias. James siempre tuvo una capacidad extraordinaria para encontrar compañeros en posiciones imposibles. Su visión de juego estaba varios segundos por delante del resto. Muchos de sus mejores pases no terminaron en gol simplemente porque los delanteros fallaron la definición. Por eso surge una pregunta interesante: ¿por qué se recuerdan más sus goles que sus asistencias? Quizás porque los goles son más fáciles de recordar, pero quienes analizan el juego en profundidad saben que una gran parte de su magia estaba en la creación de oportunidades. También existen numerosas jugadas infravaloradas que rara vez aparecen en los videos más populares. Controles orientados perfectos, pases entre líneas imposibles, cambios de frente milimétricos y movimientos inteligentes que demostraban una comprensión excepcional del juego. Esto nos lleva a otra cuestión: ¿fue James uno de los mejores jugadores infravalorados de su generación? Muchos creen que sí, aunque recibió reconocimiento, quizás nunca se valoró completamente la dimensión de su talento. Muchos aciertan con este lado de la historia. Cuando hablamos de récord, James también tiene argumentos muy sólidos. Fue bota de oro en un mundial, algo que muy pocos jugadores pueden presumir. Marcó goles históricos con la selección Colombia y se convirtió en una referencia para toda una generación de futbolistas colombianos. Inspiró a miles de jóvenes que comenzaron a creer que era posible triunfar en los mejores equipos del mundo. Por eso surge una pregunta inevitable: ¿es James Rodríguez el mejor futbolista colombiano de todos los tiempos? La respuesta depende de cada aficionado. Algunos mencionarán otras leyendas históricas. Otros señalarán que ningún colombiano tuvo un mundial tan impactante como el suyo. Lo que sí parece claro es que su nombre ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol colombiano. Con el pasar de los años, James fue cambiando su estilo de juego. La velocidad dejó de ser tan importante y comenzó a depender más de su inteligencia, experiencia y capacidad técnica. Esta evolución es normal en muchos futbolistas. Los grandes jugadores encuentran nuevas formas de influir en los partidos incluso cuando ya no tienen las mismas condiciones físicas de la juventud. Y ahora llegamos a la pregunta final, una pregunta que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. Si James hubiera mantenido durante toda su carrera el nivel que mostró en el Mundial de 2014, ¿estaríamos hablando hoy de uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol? Muchos creen que sí, otros opinan que el fútbol existe regularidad durante muchos años para alcanzar ese nivel de reconocimiento. Lo cierto es que pocos jugadores han sido capaces de generar tanta admiración en tan poco tiempo como él. James Rodríguez dejó momentos inolvidables, goles espectaculares, asistencias mágicas y actuaciones que quedarán para siempre en la memoria de los aficionados. Tal vez no tuvo una carrera perfecta, tal vez pudo haber conseguido aún más, pero incluso con todos los debates que rodean su trayectoria, una cosa permanece indiscutible: cuando estaba en su mejor versión era un futbolista capaz de cambiar un partido con un solo toque de balón, y eso es algo que muy pocos futbolistas de la historia pueden decir. Ahora la pregunta que queda para ustedes: ¿James Rodríguez fue una leyenda que recibió el reconocimiento que merecía, o un genio infravalorado que pudo haber llegado mucho más lejos? Déjenlo en los comentarios.